Aprovechando un poco tu presencia, doctor, ¿qué pasó en el hospital de Mingaguazú? Y ayer justamente estuvimos analizando toda esa situación, ¿verdad? Acá hay muchas cuestiones que analizar, no solamente el acto en sí, ¿verdad? Porque eso es una parte del contexto, ¿verdad? Nosotros vemos eh, los informes recibidos por la parte del funcionario que recibió al paciente, del bombero que trajo al paciente, de las autoridades que estuvieron al llamado por este caso y lógicamente hay errores en los procedimientos y por sobre todo es una descoordinación en el trato afectivo que se tiene que mantener las distintas instituciones dentro del marco de un proceso que es público, ¿verdad? En donde el único afectado finalmente es el que se perjudica, es el paciente, ¿verdad? Tendría que estar, no sabemos la información exacta, pero tendría que estar una médica en el momento y no estaba, doctor. No, la médica estaba. ¿Y quién no estaba? El que no estaba es la persona que le correspondía a la guardia que presentó un certificado de reposo, ¿verdad? Y lógicamente, como ya la directora y el director médico se enteraron de ese caso, entonces reemplazaron por una médica que está llamado prácticamente, ¿verdad? No es funcionaria del hospital, pero sí fue contratada por eso para no dejar descubierto justamente la guardia, ¿verdad? El problema es que el caso del paciente no se podía resolver nunca en Mingaguazú, ¿verdad? Y eso fue lo que se quiso hacer explicar. Probablemente no tuvo la llegada plena de la médica o del enfermero a los intervinientes de los bomberos, ¿verdad? Y bueno, y finalmente fue bajado al hospital distrital, fue llevado con la ambulancia al hospital distrital hasta el hospital regional de Ciudad del Este, en donde culminó con el deceso es un paciente crónico con cirrosis hepática, con todas las sintomatologías propias de un paciente que sangra, ¿verdad? Porque se fue con un sangrado profuso de vías digestivas. Y eso no se resuelve tapando la boca, ¿verdad? Porque fue. Pero te hago la pregunta, doctor, en el momento cuando los bomberos llegan al hospital, ¿no sería mejor hacer los primeros auxilios y posteriormente un traslado? Porque sabemos que el trabajo de los bomberos es acercar a esta persona hasta un hospital asistencial más cercano y posteriormente ver el hospital que de alguna manera esté preparado para el problema. No, y de eso siempre hablamos nosotros de hacer un protocolo, ¿verdad? El protocolo es justamente coordinar las acciones. La atención prehospitalaria normalmente queda a cargo de los bomberos cuando ellos son llamados, ¿verdad? La atención prehospitalaria significa tratar de, si están en condiciones de estabilidad y compañía. Si no lo están, lógicamente hay que tratar de estabilizarlo, cosa que era difícil porque el paciente seguía sangrando y no había forma más que con una endoscopia o una cirugía de urgencia, ¿verdad? Que no se pudo llegar a hacer porque ya llegó tarde, ¿verdad? Ya. Según los bomberos voluntarios de la zona de Mingaguazú, el problema de los pacientes, del hospital es que no es la primera vez, doctor. Y bueno, eso siempre sucede. Acá también sucede lo mismo. Acá también muchas quejas porque hay discoordinaciones. Por eso digo, yo no voy a entrar a defender lo indefendible, ¿verdad? Digo que eso siempre sucede y lógicamente es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Y eso de todos estamos en la viña del Señor, así que hay gente muy dada al trabajo, hay gente que no quiere trabajar, hay gente que inventa cosas y lógicamente de todos estamos en la viña del Ya. Señor. Para culminar, doctor, y dejar ya que sigas, el tema de reposo médico, generalmente muchas veces cuando un médico tenía que hacer guardia, eh, muchas veces se suena o se comenta que muchas veces entre colegas se suelen ayudar o presentar. ¿Qué puede responder sobre ese tema? Y eso justamente lo que te está diciendo. Nosotros, por favor, si me Sí, permitís, hablar, después vamos ok, a seguir ok. hablando.